llegó como por el algoritmo de Twitter, ¿no? Ex, pues actualmente, y vi pues algunas publicaciones del señor Fernando Casanova. Yo dije, bueno, voy a hablar con el padre Tomás y pues hablar sobre estos temas, reflexionar sobre estos temas, porque pues todavía hay mucha gente que lo sigue, ¿no? Muchos católicos que pues quedaron ahí como confundidos. Entonces, pues es importantísimo aclarar. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Miguel. Todo bien, recuperándome un poco de un virus estomacal. Es lo único que puedo tener así de que por ahí me está molestando un poquito, pero yo siempre digo que gracias a Dios me recuperé rápido. Y hoy tuve un día de trabajo intenso, pero finalmente acá estamos, ¿no? Pues padre, yo creo que por ahí de hecho vi un mensaje que alguien cuando pues vio el título, ¿no? De que íbamos a hablar de Fernando Casanova, pues él dijo, yo pensaba que ese señor pues se había ido y ya, pues iba como a dejar las cosas en paz e iba como a reflexionar sobre su vida, pero pues no, pues yo creo que pues su espíritu protestante precisamente no lo puede negar y va a querer seguir protestando por el resto de su vida, ¿no? Entonces, padre, yo sé que usted es amigo, de hecho, del padre, el padre Javier Olivera Rabasi. Por aquí me encontré porque algunas son publicaciones de él y luego otras son retweets de él, ¿no? O sea, que obviamente pues está de acuerdo con las personas. Entonces, por ejemplo, acá, esto es el padre Javier Olivera estaba promocionando su libro, ¿no? Luteraneándonos. Y por aquí puso, veo que algunos sectarios están interesados en mi libro sobre el apóstata Lutero. Agradezco la publicidad. Aquí va en 3 lenguas, ¿no? Y alguien puso allá arriba, un usuario puso, a estos sectarios no les puedes ver la cara como a los católicos romanos, o sea, como diciéndole que no los puede timar, ¿no? Y lo sabes, o sea, le dice a Rabasi, ¿no? Lutero nunca se quitó la vida como tú lo indicas, no hay evidencias de la existencia de Ambrosio, el supuesto testigo de su muerte, hasta el mismo Grok te lo puede decir. Grok, me imagino, el tema de la inteligencia artificial. Obviamente, pues Fernando Casanova le da retweet a esto, porque pues hoy en día es el principal, yo creo que uno de los principales abanderados del luteranismo, ¿no? Pues tú llegas y miras sus redes sociales y pone a Lutero, o sea, es como pues el gran reformador y pues toda esta historia que hay detrás de Lutero. ¿Qué, qué opinión le tiene a esto, no, padre? Primero, pues que haga el retweet sobre esta publicación del padre Javier Olivera Rabasi. Y segundo, cómo enaltece tanto el nombre de Lutero, porque hoy, obviamente hoy en día es luterano, y quién realmente fue Lutero. O sea, ¿tiene razón los argumentos que puso el padre Rabasi en este libro o lo que dice esta chica es verdad? Que pues el padre solo quiso verle la cara de tonto a los católicos con el libro. Esta chica, ante todo, lo que hay que decir es que a mí que esta chica cite a Grok no me llama la Sí, atención, porque bueno, es esta chica. Ahora, que Fernando Casanova le dé retweet a una chica citándolo a Grok, yo no niego que la inteligencia artificial tenga una buena base de datos, ¿no? Pero sin embargo, también la inteligencia artificial y sobre todo Grok tiene lo que le meten, que es muchas veces liberalismo, marxismo cultural, teología de la liberación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tomar a Grok como una autoridad, yo, por ejemplo, en mi cuenta de X, no lo tengo como una regla, pero cada tanto he bloqueado alguno por el simple hecho de querer contradecir mis publicaciones con Grok. Por ejemplo, si alguno simplemente dice, Grok, ¿qué opinas de esto? Perfecto, bueno, a veces uno lo deja pasar, pero si alguno dice, ¿es verdad lo que dice el padre? Si es una persona que yo ni conozco, ni sé quién es, y si es un troll, yo lo bloqueo, porque la verdad que me parece poco serio, ¿no? Que una persona se base en Grok, en la inteligencia artificial, y no se basa en la inteligencia natural. O sea, están los libros. A ver, Wikipedia, todo eso puede servir hasta cierto punto, pero después están los libros. Yo leí el libro Luterándonos del padre Javier Olivera Rabasi, y lo que puedo decir es que cita las fuentes directas. O sea, el padre, quiero decir una cosa, el padre Javier Olivera Rabasi sabe alemán, lee alemán y también lee perfectamente latín. O sea,
Yo, por ejemplo, leo latín, pero no leo alemán. Yo no podría hacer un trabajo sobre Lutero que sea serio, porque en realidad necesitaría buenas traducciones, pero el caso del padre Javier, él sabe alemán y él directamente cita las fuentes en alemán. Entonces, para poder decir que el padre Javier Olivera Rabasi se equivoca en su libro sobre Lutero, habría que haber estudiado lo que él estudió, habría que haber leído las fuentes en alemán, que dudo que esta chica lo haya hecho, y después también habría que haber leído las fuentes en latín. Y después que Lutero se suicidó, no se sabe, pero el padre Javier lo dice. El padre Javier es muy, muy claro en eso, ¿no? Si bien el padre Javier tiende a decir que lo más probable es que se suicidó, sin embargo, él dice que es algo discutible, ciertamente, pero tampoco es algo que sea totalmente descabellado, porque Lutero, sobre todo al final de su vida, estaba totalmente loco, ¿no? Nosotros pensemos que realmente hasta la misma esposa de él, ¿no? Esta ex monja, que Catalina creo que era el nombre, pero no estoy seguro ahora, no quiero equivocarme en eso, pero es como que durante el tiempo de Lutero se armaron no sé cuántas sectas, porque ya en ese momento hubo separaciones de separaciones de separaciones, y es como que la esposa estaba conversando con él, y el mismo Lutero le reconoce que en realidad antes todo estaba mucho más tranquilo, cuando todos eran católicos había unidad y en cambio ahora había caos. Y la esposa le dice, no tendríamos que volver atrás, no tendríamos que retractarnos. Y Lutero por soberbia no se quiere retractar, pese a que se da cuenta del caos que provocó y se da cuenta. Inclusive en su comentario a la carta de San Juan, él lo dice claramente, ¿no? Los papistas tienen la Biblia, nosotros no la tendríamos si no fuese por ellos. Lo dice claramente. Pero además Lutero nunca quiso cambiar la doctrina de la iglesia, nunca quiso cambiar la moral de la iglesia, porque siempre se habla de que él quería cambiar la moral, porque había cosas que estaban mal, había sacerdotes concubinarios, había obispos que eran principitos, bueno, en fin. Sin embargo, él dice, a mí la moral de la iglesia no me interesa, a mí lo que me interesa es cambiar la doctrina. Y al punto tal fue su soberbia que terminó escribiendo cartas a los príncipes luteranos, mandando a matar a los anabaptistas, mandando a matar creo que una cosa así como 100.000 campesinos mandó a matar, porque no podía convencerlos de hacerse luteranos, ¿no? Y después también una de las cosas que hay que decir de Lutero, el origen de cómo entró a la orden agustiniana es totalmente cierto, mal que le pese a los hermanos luteranos, ¿no? El origen es que en realidad tuvo un duelo, mató a una persona, justamente en un duelo, entonces un poco como para esquivar la ley, terminó entrando a la orden de los agustinos, pero fue mal aconsejado porque además él era una persona totalmente escrupulosa, totalmente... Es como que realmente veía el demonio en todas partes, no era una persona para ser sacerdote, ¿no? En realidad lo que él buscó fue esquivar la ley en eso. En fin, todo estuvo mal parido de entrada con Lutero. Entonces, volviendo a lo que dice Fernando, lo que dice esta chica, lo de esta chica lo puedo entender como una mujer que defiende el luteranismo porque eso es natural. El luterano va a defender el luteranismo, el evangelista Claro. va... Eso es natural. Yo no los culpo a las personas sencillas, no los culpo, porque realmente uno dice, están engañados. Esa es la realidad, no están engañados y las sectas muchas veces lo que hacen es ponerte una venda en los ojos. Ahora bien, el caso de Fernando Casanova, él no es ignorante. Y quiero concluir con esto, Miguel, ¿no? Yo creo que Fernando Casanova, él se convirtió en un sectario actualmente. O sea, él se convirtió en un sectario porque una pena, ¿no? Porque un hombre realmente que ha hecho tanto bien como católico, y yo se lo sigo reconociendo, puedo entender que haya tenido tiempos de confusión y que diga, bueno, me voy a hacer luterano. No lo acepto, o sea, no lo comparto, no le doy la mano por eso. Digo, bueno, dejaste la iglesia verdadera, estuviste mal. Pero, por ejemplo, yo tengo un amigo que siendo católico, por ejemplo, apostólico romano con buena formación, no se hizo luterano, se hizo ateo. Bueno, en fin, eso me parece más lógico que hacerse luterano, pero en fin se hizo ateo, yo no estoy de acuerdo con su ateísmo. Obviamente que me parece que abandonó la iglesia verdadera.
Sin embargo, yo a mi amigo no le di las espaldas, seguimos siendo amigos, y él no es anticatólico. Bueno, la cosa es distinta. Fernando, además de haberse pasado una religión falsa, porque la única religión verdadera es la católica, yo hasta ahí uno dice, bueno, ¿qué pasará por su Sí. conciencia? Hasta ahí uno no está de acuerdo porque la religión católica es la verdadera, pero uno respeta la libertad humana, como Dios respeta la persona que quiere pecar. Dios después te da el castigo correspondiente, que es el infierno, si no te arrepientes, ¿no? Pero si quieres pecar, Dios no te impide la libertad, ¿no? En fin, nadie le impide la libertad a Fernando Casanova de hacerse luterano, aunque estamos radicalmente en desacuerdo. El problema está que ahora está igual que todos los sectarios en las redes sociales, que lo único que hacen es comer de la Iglesia Católica. O sea, son como sanguijuelas, digo yo, que le chupan la sangre de la Iglesia Católica. Está igual que ellos, ¿no? Uno dice, es una pena, porque es un hombre que es muy inteligente, que tenía mucho que aportar. Y yo digo, él, con la inteligencia que tiene, él podría, no sé, escribir libros sobre Jesucristo, sobre el perdón, sobre la misericordia, podría dedicarse a otras cosas. En cambio, se está dedicando a atacar a la Iglesia Católica, lo cual es una pena, ¿no? Así que dicho todo esto, obviamente que Fernando Casanova hoy en día ya estaba perdido desde que inclusive cuando estaba en la Iglesia Católica, ya los últimos años se lo veía mal, ¿no? Pero acá se ven las consecuencias de su soberbia, prácticamente, ¿no? Sí, no, y de hecho por eso pues decidí hacer este en vivo, padre, hoy precisamente por eso, ¿no? Porque pues como dice, pues cada quien tiene la libertad, ¿no? Pero pues de la forma que se fue, pues tampoco fue la más leal ni la más honorable, porque pues comenzó a llamar homosexual a todos los obispos y a los sacerdotes y iglesia que iba en decadencia. Bueno, una cantidad de improperios e insultos y que pues hoy en día, como dice usted, pues se sigue atacando y sigue hablando de la Iglesia Católica Romana, ¿no? O sea, como estos a veces fanáticos protestantes que no tienen ni siquiera el mínimo de conocimiento, que solamente al escuchar la palabra Roma parecieran que estuviesen escuchando, no sé, al demonio, ¿no? Porque siempre con esa etiqueta, ¿no? La Iglesia Católica Romana, porque ha pasado algo hoy en día, padre, no sé si ha visto, ¿no? Que ahora también se quieren apropiar del tema católico, ¿no? O sea, del término católico. Entonces ahora también ellos son católicos, entonces por eso se separan de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, aquí también puso un retweet, no sé quién es esta persona, pero pues quise también colocar este retweet por eso, ¿no? Porque puso ahí alguien que iba a tener una entrevista y el título era También somos católicos, ¿no? Entonces Fernando también le da retweet a esto, porque esa es la creencia que tienen ahora, que entonces que la iglesia de Roma fue quien se robó el término católico. ¿Qué tiene que decir de esto, padre? Porque esto confunde mucho a las personas que quizás no están tan formadas. Yo lo que digo, en Argentina decimos que se lavan la cara con cemento, o sea, son unos total caraduras, porque en realidad católicos hemos sido siempre los católicos apostólicos, digamos, con los 24 ritos, y el rito romano, el sumo pontífice, es la cabeza de toda la Iglesia Universal que preside en la caridad los demás ritos. Pero, por ejemplo, católicos hemos sido siempre los ortodoxos y los católicos romanos, ¿no? O sea, los ortodoxos también se han declarado católicos Sí. toda la vida, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos, bueno, los ortodoxos también están equivocados, después esa discusión es un poquito más complicada. Sin embargo, es cierto que el obispo de Roma es el legítimo vicario de Cristo, es el que preside en la caridad todas las demás iglesias. Pero, por ejemplo, ortodoxos y católicos digamos, de rito romano junto con los 24 ritos, esos siempre nos hemos declarado católicos. Ahora, el caso de los protestantes, yo lo que puedo decir es, hace 20 años atrás, yo me acuerdo que siempre me decían, ustedes son católicos no cristianos, católicos, pero no cristianos. Después se dieron cuenta del absurdo de esa afirmación, porque justamente nos estaban dando la razón, ¿no? Cuando decían ustedes son católicos, claro que somos católicos, cumplimos con la misión universal, o sea, somos cristianos por excelencia, porque cumplimos con la misión universal que Cristo le dio a los apóstoles, que le dijo, id por todo el mundo,
bautizando, aquel que se bautice se salvará, aquel que no se bautice se condenará. Bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión universal de la Iglesia, de ahí viene el término católico. Pero por otra parte, el término católico, quien lo usó por primera vez fue San Ignacio de Antioquía, que es discípulo de San Juan, discípulo de San Pedro y discípulo de San Pablo, o sea, el gran trío, ¿no? Y San Ignacio de Antioquía decía, donde está Cristo, allí está la Iglesia Católica. O sea, fue el primero en utilizar el término católico. También lo utilizó Dionisio Areopagita, que muchos dicen que es el pseudo Dionisio, pero hasta el siglo XVIII nadie negaba que era el verdadero discípulo de San Pablo, ¿no? Que él justamente cuando hablaba de la liturgia de la misa de aquel tiempo, que hablaba, por ejemplo, de la Eucaristía, diciendo que es el cuerpo de Cristo, después hablaba del obispo, del presbítero, de los diáconos, era como que estaba describiendo una especie de liturgia muy parecida a la misa tridentina de hoy, ¿no? O sea, era un poco lo que describía. Y decía, en la Iglesia Católica, decía ya Dionisio, ¿no? Entonces, no, lo que hay que decir es que los protestantes siempre se apropian de todo, se apropiaron del término cristianos, se apropiaron ahora del término católicos, y después si te descuidas, el día de mañana se van a apropiar del término papa, del término obispo, del término sacerdote, Bueno, del hay término algunos padre. protestantes que ya dicen tener obispos también. Exactamente. Después van a empezar, bueno, antes no podíamos llamar padre a nadie, pero después van a empezar, como se dan cuenta que eso es un fracaso total, porque en la Biblia aparece la palabra, se le dice a Abraham padre, San Pablo dice, tenéis solamente un padre en Cristo que soy yo, después San Juan dice, hijitos míos todo el tiempo, bueno, en fin, se dan cuenta que es tan absurda esa objeción que después la van a, la van a terminar adoptando. Mirá, el famoso teólogo responde, que vos me mandaste, creo que hoy, pero ese es el protestante en realidad, ¿no? De lo que tenemos que hablar. Bueno, en fin, la cosa está que ese no es el verdadero teólogo responde. El verdadero teólogo responde es el padre Miguel Ángel Fuentes, que tiene su página y tiene su apostolado desde 1993. Entonces después en el año 2010 saltó este muchacho que yo no le creo que no sabía que existía realmente, porque muchos me decían, pero usted se llama Tomás, ¿y cuántos Tomáses hay? Sí, perfecto, eso es verdad. Pero teólogo responde, había uno solo. Me vas a decir que habiendo un solo teólogo responde, no te diste cuenta, no metiste en Google si ese nombre coincide con alguien, qué sé yo, Claro. ¿no? Permítanme pensar mal, para mí se robó el nombre, pero en fin. Pero ¿a qué voy con esto? Es que ellos se roban todo. O sea, los sectarios, porque no todo protestante es sectario, no todo evangélico es sectario. Yo conozco protestantes y evangélicos que pese a estar en el error, sin embargo, son gente que ama a Dios. O sea, a esa gente la respeto, ¿no? Aunque no estoy de acuerdo, yo digo, bueno, la Iglesia Católica es la única verdadera, lo que tú sabes, ¿no? Sin embargo, los sectarios se apropian de todo y cuando nos queramos acordar, se van a querer apropiar, qué sé yo, hasta del agua bendita. Uno nunca sabe, ¿no? Padre, pero por ejemplo, pues particularmente, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Y el año pasado, pues cuando hacía yo estos videos, eh, yo hablaba pues de la admiración que yo sentía con Fernando Casanova, pues yo compartía sus videos con amigos protestantes para que se convirtieran al catolicismo. De hecho, no recuerdo si fue usted, pero alguien me dijo que hay un video, yo no lo he visto, pero que hay un video donde él dice que si en algún momento él negara, pues la doctrina católica es porque un espíritu maligno lo ha poseído, algo así, ¿no? Creo que hay un video de él, ¿no? Porque era una persona que hablaba apasionadamente de la Iglesia Católica, defendía la doctrina, el magisterio, y hoy en día se convirtió en un perseguidor de todo eso y sobre todo del papado, o sea, que Sí, lo o niega sea, por completo. ese video me lo mandó a mí Mamela Ah, Fialo ok, Flor y yo lo vi varias veces, o sea, porque quería asegurarme que no sea fake. Y sin embargo, sí, ese video ha sido posteado en varios lugares y es la voz de él, no es inteligencia artificial aparentemente. Él dijo, Dios me trajo a la Iglesia Católica y solamente un espíritu inmundo puede quitarme fuera de ella, ¿no? Dice una cosa así. Y yo sí. digo, bueno, ojalá escuchase sus propios videos de antes.
Pero yo acá repito una cosa, no vamos a... Yo la razón por la cual estoy hablando, y también tú, Miguel, para que la gente lo entienda, la razón Sí, por la cual estamos hablando de Fernando Casanova no es porque le queremos sacar el cuero, queremos hablar mal de él. Si él estuviese tranquilito en sus cosas, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, eres luterano, nosotros no compartimos lo que hiciste, pero bueno, haz tu apostolado, haz tu misión, haz lo que quieras. El punto está que Fernando Casanova se la pasa tirando estiércol contra la Iglesia Católica. claro. Entonces, de vez en cuando vale la pena responderle porque él lamentablemente llega a muchísima gente. Yo voy a insistir siempre en esto. Él ha hecho mucho bien. Él ha hecho mucho bien cuando era católico. Yo conozco mucha gente, inclusive parroquianos míos, que me han dicho, yo me acerqué a la Iglesia Católica Sí, sí, gracias sí, a sí, Fernando Casanova. Es sí. como que ellos estaban totalmente choqueados por la situación, ¿no? Entonces, que Dios lo bendiga en todo el bien que hizo. Uno realmente se lo reconoce, pero en el caso de Fernando, lo que yo puedo decir es, el hombre también nunca dejó de ser soberbio, lamentablemente, ¿no? Cuando hablo de la soberbia, hablo de las acciones externas, porque él vino una vez a dar una conferencia a mi parroquia. Yo justo no estaba, esa era la situación. Yo justo me tuve que ir, pero le dejé todo encargado, le dejé encargado a la coordinadora del Ministerio Hispano, porque yo estoy en Estados Unidos justamente, no hay una coordinadora del Ministerio Hispano en cada parroquia. Le dije, bueno, a ver, trata de atenderlo bien, trata de ver cuáles son sus necesidades, tratemos de mostrarle, digamos, mucha simpatía y mucho cariño, porque es una eminencia, ¿no? De hecho, en ese momento era una eminencia. La gente quedó muy contenta, mis parroquianos me acuerdo que quedaron muy contentos por, digamos, la sabiduría que Fernando tenía. Prédica. Ahora, después lo que sucedió es que los miembros de mi staff me dijeron, padre, no lo llamemos nunca más. Y me contaron cosas que realmente, bueno, no las voy a contar acá Sí, públicamente, pero la cosa está, a todo lo que apuntaban ellos era que era un hombre muy soberbio, que se hacía lo que él decía y no otra cosa. Entonces me llamó la atención porque los miembros de mi staff, por lo general, son gente que es muy difícil que hablen mal de alguien, ¿no? Es muy difícil que vengan y me digan, padre, esta persona no nos gustó. Para que te lo digan es porque realmente tuvo que haber pasado algo que los claro. molestó verdaderamente. Y entonces yo después viendo todos los posts que él hacía, todas las publicaciones que él hacía, yo digo, realmente este hombre tiene una soberbia, pero muy, muy grande, y es eso lo que lo llevó, ante todo, a alejarse de la Iglesia Católica. Pero después, bueno, ahora la soberbia no terminó ahí, o sea, porque uno dice, te fuiste, listo, rezamos por ti, ojalá que realmente algún día vuelvas, no te damos la espalda, porque a mí me parece, y a los hermanos del chat se los digo, una persona que abandona la Iglesia Católica, darle la espalda, me parece que está mal. O sea, yo creo que si ustedes tienen un amigo que dejó el catolicismo, eso es lo que hacen los sectarios. O sea, los sectarios lo que hacen es Exactamente. justamente a una Los persona aparta. que deja la secta, le dan la espalda. Y nosotros Sí, no tenemos que hacer eso. O sea, eso está totalmente mal. Pero tampoco podemos permitir que alguien que se convierta en un sectario termina tirando estiércol a la Iglesia Católica. Entonces, es este el punto, ¿no? Fernando no se contentó, no quedó conforme con solamente abandonar la iglesia. Para él es como que nada sacia su afán de, digamos, de ser una celebrity, de ser el centro de atención. Es como que él tiene que siempre estar en el centro de la escena y me parece que justamente el modo como está en el centro ahora es atacando a la Iglesia Católica, lo cual es una pena, ¿no? Es una pena porque muestra una cara que en realidad nosotros no queríamos que él tenga. Ese es el punto. así es. Y como yo dije, pues una de las cosas que él, pues ya en sus últimos tiempos como católicos y ya pues cuando se destapó y era atacar a la figura del Papa, ¿no? Y específicamente, pues yo pensaba que era, pues que le tenía ahí como una rabia, una situación con el Papa Francisco, evidentemente, pero pues era más allá que incluso la figura del Papa Francisco, sino es con el papado, ¿ok? Y aquí hay un video que él también retuiteó de una persona que es, no sé, teólogo o doctor en teología protestante,
Entonces la persona subió este video y Fernando le dio retweet, ¿no? Entonces quiero que padre vea este video y nos diga qué opina, ¿no? Tanto de esta persona que está hablando sobre este tema y obviamente pues Fernando con su adversión hacia el papado le dio retweet a esto. Papal, de sus orígenes al presente, Klaus Schatz, un alemán, doctor, erudito, historiador jesuita, católico romano, profesor de historia de la Iglesia en la Escuela de Filosofía y Teología de St. Georgen, dice, es evidente que la primacía romana no fue un hecho desde el principio. Experimentó un largo proceso de desarrollo cuyas fases iniciales se extendieron hasta bien entrado el siglo V. O sea, el siglo V bien entrado es León I, en el año 440, ¿no? de que rigió como obispo. Entonces estamos hablando que no existió papado, por lo menos hasta el siglo V. No es, entonces, cuando hablamos con amigos católicos romanos y dicen, es que tu iglesia está mal porque no está sobre Pedro, la única iglesia que Cristo fundó, ignoran, en su ignorancia, no saben que no existió papado, no existió un obispo de Pedro como el Papa universal de toda la iglesia. Era considerado uno junto con Jacobo, con Juan, que eran columnas de la iglesia, pero no era un papado que Pedro dejó a alguien, que dejó a alguien hasta bien entrado el siglo V. Dice, no podemos esperar, dice el doctor Klaus Schatz, no podemos esperar razonablemente descubrir una primacía desde el principio en el sentido de una primacía de enseñanza y jurisdicción tal como la define el Concilio Vaticano I. ¿Qué opinión le tiene, padre, pues a este video? Que obviamente pues a Fernando también pues le pareció bueno porque le dio retweet. Pues este señor pues se ve que es preparado, dice doctor Carlos Andrés Moore. Sí, bueno, el hecho de tener doctorados hoy en día no dice nada, ¿no? Bueno, Fernando es doctor también. Sí, sí, sí. O sea, una de las cuestiones de tener doctorados es que lamentablemente se ha vaciado ese título. Antes lo tenía gente que realmente merecía el título. Hoy en día tener doctorados te da prestigio, sí, pero en fin, hay cada doctor, te diría yo que... Yo, por ejemplo, qué sé yo hice un máster e hice una licenciatura, pongámosle, ¿no? Y yo quería hacer un doctorado, pero una de las cosas que me dijo un amigo mío es, ¿por qué lo quieres hacer? Porque con la licenciatura ya para dar clases en la universidad podrías, me dice, ¿para qué quieres un doctorado? Y eso me golpeó, ¿no? Dije, es verdad, si ya puedo dar clases en la universidad, ¿por qué voy a hacer un doctorado? No lo hice al final, porque además siendo párroco como hubiese sido muy difícil, ¿no? Pero terminé mi licenciatura. Pero después dije, la verdad, conozco licenciados como yo que dan clases en universidades, pongámosle, y que son gente súper sabia, y conozco doctores que realmente dicen cada disparate. Entonces uno dice, y conozco gente que no es licenciada, que sabe mucho más que yo, por ejemplo. Mi padre, que era en Argentina, él era profesor, que el profesorado es un título menor a la licenciatura en Argentina. Sin embargo, mi padre, lo de él era un doctorado mucho mayor de lo que yo podría tener. O sea, él sabía muchísimo más de lo que sé yo, de filosofía, de teología. Mi padre me daba cátedra permanentemente porque había leído muchísimo, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy, vamos al punto. Es mentira que no había papa, eso sí que es mentira. Primero, por ejemplo, en el siglo III, porque dicen hasta el siglo V, no, eso es mentira. En el siglo III, y esto está en De Unitate Ecclesiae de San Cipriano, que murió en el año 258, dijo, todos tienen que ser súbditos del romano pontífice, lo dijo San Cipriano en ese tiempo. Lo mismo, por ejemplo, en el año 96, estando en el año 96, estando el apóstol San Juan vivo, San Juan estaba viviendo en Éfeso. Hubo un problema en Corinto, un problema muy serio entre el obispo y los sacerdotes, y San Juan estaba ahí nomás, estaba en Éfeso, era apóstol. ¿Quién resolvió ese problema con autoridad? Ese problema con autoridad lo resolvió el Papa Clemente. El Papa Clemente mandó al orden tanto al obispo como a los sacerdotes. O sea, hay varios, por ejemplo, si vamos al caso también San Ignacio de Antioquía, el mismo discípulo de San Juan, de San Pablo, él mismo saluda a la iglesia romana, que es la que preside en la caridad a todas las demás iglesias, lo dice también, ¿no? Lo que es verdad, algo que es completamente verdadero, es que no estaba tan claro el oficio del Papa
en el siglo I, en el siglo II, pero por ejemplo, estaba claro que el Papa era el primero y que era justamente el que presidía en la caridad todas las demás iglesias. Pero si vamos al caso, tampoco estaba claro que se tenían que separar de la sinagoga. Los primeros cristianos se separaron de la sinagoga cuando realmente se los dijo el Espíritu Santo. Lo mismo, no sé, en el concilio de Nicea, no, digamos, no estaba claro el tema de la divinidad de Jesucristo. No estaba claro. O sea, si hubiese estado, obviamente que todo el mundo saltó a defender la divinidad de Jesucristo y Sí. condenaron a Arrio, pero pensemos que el arrianismo duró 5 siglos. Y el arrianismo, 80% de los obispos llegaron a ser arrianos, y al punto tal que San Jerónimo decía, gimió el orbe y se despertó arriano. O sea, no siempre fue tan claro el tema de los dogmas. Hubo realmente que hacer una reflexión teológica. Y para darte una idea, por ejemplo, no sé, la iglesia como la Nueva Jerusalén, eso llevó 1000 años descubrirlo. O por ejemplo, no sé, el pase del Mar Rojo, que eso representa el bautismo, ¿no? Que eso también hablan los santos padres. ¿Cuántos años tuvieron que pasar hasta que vean, por ejemplo, el pase de los egipcios como la libertad del pecado? Los egipcios, cuando el mar se los lleva, bueno, es así como Dios limpia nuestros pecados con el bautismo, esa imagen, ¿no? Esa imagen llevó mucho tiempo realmente verla como una imagen del bautismo. O por ejemplo Isaac, que justamente estuvo a punto de ser sacrificado. Era la imagen del Mesías, de Jesucristo que tenía que venir, ¿no? Todo eso llevó mucho tiempo, mucha reflexión teológica. Entonces, es normal que las cosas, lo que dice un numeral del catecismo, que creo que es el 67, que dice que toda la revelación estuvo revelada desde el principio, pero no estuvo explicitada. Es más o menos como, no sé, una gran caja donde uno la abre y hay muchos paquetitos que hay que empezar a abrirlos poco a poco. ¿Y quién tiene la llave de esa caja? La Iglesia Católica, justamente, porque es la que tiene el Espíritu Santo. Pero Papa hubo siempre. De hecho, San Ireneo, en uno de sus libros, dice, podría elegir muchas, muchas sucesiones de obispos. Sin embargo, elijo la sucesión de los obispos de Roma, que desde Pedro hasta ahora ya son 12. Dice, había 12 sucesores de Pedro. O sea, ya había realmente sucesores de Pedro, sucesores del romano pontífice, y ya había papas. Inclusive cuando vino Constantino ya había habido más de 30 papas en ese momento. Entonces lo que dice este hombre es mentira. Lo que sí, lo que podemos reconocer es que no estaba tan claro el papel del papado, o sea, no estaba tan claro, pero sí había varios santos padres, al menos los santos padres, y estos todos, ¿no? O sea, todos los santos padres reconocen digamos, a Pedro como el primero, como en Mateo 10, que ahí aparece Pedro como Mateo lo llama el primero directamente, Mateo 10, ¿no? Todos los santos padres lo reconocen como el primero. Y después hay varios santos padres que le reconocen también el primado de gobierno, como que es aquel que preside a todas las demás iglesias. Pero también yo le diría a esta persona, ¿no? O sea, si estamos hablando con un luterano, si estamos hablando con un... Es deshonesto utilizar argumentos de los ortodoxos, porque en todo caso lo tendríamos que discutir los ortodoxos y nosotros, ¿no? O sea, Claro. protestantes, como dicen los italianos, no c'entran, o sea, no tienen nada que ver con esta discusión. En todo caso, déjennos a nosotros y a los ortodoxos resolver este problema. Pero si vas a utilizar argumentos ortodoxos, entonces hazte ortodoxo. Esto es lo que yo te diría. Así es el punto. Exactamente. Sí, 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 y eso es típico, padre, ¿no? O sea, mucha gente pues utilizando el tema de los ortodoxos. O sea, yo una vez hablé con alguien cuando yo hablaba pues que antes del año 1500 no, pues era una sola iglesia y me cita a los ortodoxos, ¿no? Como que siempre ha existido divisiones y, o sea, comparando como el tema del cisma con el cisma de los ortodoxos con el protestantismo, ¿no? Y yo, pues esa era parte del argumento que yo le decía, bueno, pero si tú estás de acuerdo con lo que ocurrió con los ortodoxos, no fueras protestante, sino que serías también ortodoxo y no estarías creyendo, pues, lo que creen estas cientos de miles de sectas protestantes, ¿no? Entonces,
lo que yo estaba comentando, pues, de Fernando, que tiene como un tema ahí con el papado, obviamente como luterano, ¿no? Como buen luterano. Cuando obviamente pues se estaba organizando el cónclave, la muerte del Papa Francisco, que por cierto que ni siquiera por caridad, porque pues por muchos años fue católico y defendía la iglesia y se rasgaba las vestiduras. Pues yo no sé si lo hizo, pero me puse a buscar, ni siquiera por caridad, pues oró por el alma y el descanso del Papa Francisco, ¿no? Sin embargo, coloca esta publicación, obviamente pues también dándose la hora de profeta, ¿no? El próximo Papa Católico Romano, ¿no? Ese adjetivo que lo pone a propósito, ¿no? A propósito, ¿no? El próximo Papa Católico Romano será viejo y de centro. Los cardenales quieren saber cómo se consolida el progresismo a nivel global antes de arriesgar la hegemonía que garantiza el poder moral de la institución que los mantiene. No es predicción, sino es historia. ¿Qué opinión pues le tiene a esto? Pues obviamente pues esto fue, me imagino, cuando ya iba a empezar el cónclave, ¿no? Sí, bueno, digamos, el próximo Papa Católico Romano será viejo y de centro, se equivocó por ese lado, Sí, porque no es viejo y no es de centro. De hecho, el Papa León está afiliado al Partido Republicano acá en los Estados Unidos. No tenemos que decir que sea republicano, pero está afiliado a ese partido, lo cual quiere sí, decir que está afiliado a un partido considerado políticamente de derecha. Después, los cardenales quieren saber cómo se consolida el progresismo a nivel global antes de arriesgar la hegemonía que garantiza el poder moral de la institución que los mantiene. Creo que eso ni él lo entendió, lo que quiso decir ahí, ¿no? O sea, sinceramente, pero lo que hay que decir es lo siguiente. Lamentablemente Fernando no tiene la visión sobrenatural porque está hablando en términos totalmente políticos. Y esto es lo que, político. esto es lo que a mí me llama la atención de este mensaje, que él está queriendo etiquetar al Papa en una categoría política, progresismo, centro, cuando justamente un Papa no tiene que ser ni progresista, ni tiene que ser ni tampoco de centro, ni tampoco tiene que ser el Papa, tiene que ser católico. Y Claro, todo católico es tradicional, no tradicionalista, sino tradicional. ¿Qué significa? Que todo católico tiene como fuente de la revelación la Biblia, la tradición, interpretadas por el magisterio de la Iglesia. Yo creo que acá este mensaje de Fernando Casanova es un mensaje totalmente politizado, donde no tiene en cuenta la visión sobrenatural, y no me llama la atención porque él la visión sobrenatural la perdió, lamentablemente la perdió. Y lamentablemente los luteranos politizan todo, porque no nos tenemos que olvidar de una cosa, Miguel, que la religión luterana es una religión política. Justamente así fue que nacieron. Ellos decían, sí, el príncipe es luterano, entonces todo el país es luterano. Esa era la regla para ellos. Y la iglesia estaba totalmente... eso es lo que le recrimina Hegel. Por ejemplo, cuando uno lee a Friedrich Hegel, la fenomenología del espíritu, que es un libro, digamos, yo no estoy de acuerdo con Hegel, pero Hegel como metafísico es uno de los mejores metafísicos y uno de los mejores analistas políticos que yo he visto, ¿no? No recomiendo leerlo porque mucha gente puede perder la fe, hay que tener formación filosófica en Santo Tomás de Aquino primero. Pero a mí me parece que Hegel hizo una crítica brutal a Lutero y está perfecta. Lo que dijo, Lutero se separó del Papa, o sea, agarró y decidió separarse del Papa, pero se sometió a los príncipes luteranos, que eran mucho más despóticos que el Papa. Es decir, la crítica que está haciendo ahí Hegel es, en realidad, lo que hizo Lutero fue unir a la Iglesia y al Estado a tal punto que la Iglesia no tiene ningún tipo de libertades. Por darte un ejemplo, en Argentina yo he conocido iglesias luteranas que van de la mano con el gobierno. O sea, si el gobierno aprueba el crimen del aborto, ellos aprueban el crimen del mm, aborto. Si el gobierno, imagínense. sí, si el gobierno aprueba el pseudo matrimonio antinatural, ellos también. Porque van todo con la mano del gobierno. Y eso es propio del luteranismo. Eso pasa, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia. En Dinamarca y Suecia, el gobierno aprobó los matrimonios igualitarios, que los pseudo matrimonios antinaturales, porque no son matrimonios, son cosas Claro, antinaturales, ¿no?
la Iglesia luterana se vio obligada a también aprobarlos. El gobierno dijo, tienen que aceptar pastores y pastoras que sean homosexuales y lesbianas, y justamente la Iglesia se vio obligada a aceptarlos. Entonces, es normal que un luterano no tenga visión sobrenatural de las cosas, porque justamente cuando se habla de la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y el Papa no es un político. Que el Papa haga política es distinto. El Papa hace política, eso no lo podemos negar. Ahora, el Papa en primer lugar, bueno, podríamos decir, es político en cuanto que es un jefe de Estado. En ese sentido sí, porque no vamos a negar que sea un jefe de Estado. Pero como decía Juan Pablo II, en primer lugar es un pastor. O sea, el Papa, en primer lugar, es el vicario de Cristo y es el sucesor de Pedro. Su misión es pastoral. Entonces, Fernando lamentablemente está politizando todo. Y obviamente cuando uno tiene una visión humana, uno cuando tiene esa visión humana que tiene él, uno se convierte en un enano, lo que digo yo, ¿no? La iglesia es un gigante, ¿por qué? Porque está de la mano de Dios. Dios la sostiene, Dios la va a sostener hasta el fin de los tiempos. En cambio, cuando nos quedamos en la parte humana, nos quedamos solamente en el barniz de lo que es la iglesia y somos como enanos que no podemos ver más allá de nuestra visión. Y eso es lo que le está pasando a Fernando, lamentablemente, ¿no? Así es, y pues obviamente pues el padre ha recalcado obviamente pues todo el bien que hizo en su momento Fernando Casanova y aquí, o sea, estoy yo para decirlo pues que particularmente cuando yo empecé mi formación, empecé a estudiar viendo los videos de Fernando y lo compartía, ¿no? Entonces pues obviamente pues todas las personas que están viendo esto pues oremos por Fernando para que pues el Señor lo guíe y deje de atacar a la iglesia católica. Aquí el padre hizo una publicación que pues ciertamente, y aquí sí quiero pues que nos dé una catequesis sobre esto, porque pues sí, yo no entiendo pues obviamente mucho sobre este tema, pero igual él lo hace y lo comparte para desacreditar y seguir desacreditando a la Iglesia Católica, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto lo del teólogo responde, pues coloca, creo que fue una santa hace poco, ¿no? Que expusieron allí su cuerpo, no recuerdo ahorita cuál es el nombre de la santa, pero pues esta persona que se apoderó del nombre de teólogo responde, dice, el apego hacia la sublimación de cadáveres barnizados con el toque de lo místico, bueno, bla, 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 y dice unas cosas. Y Fernando dice, esas cosas nunca me parecieron bien, todos los de esta cúpula lo saben, o sea, la cúpula me imagino la Iglesia Católica, y lo que debimos haber dicho algo también, es lamentable, mea culpa, pobres fieles. O sea, pues igual él no tiene nada que decir, ¿no? Pues si es una tradición católica o por qué la iglesia lo hace. Si pudiera explicarnos esto, padre, o sea, cuál es el significado, pues, de estas, pues sí, pues de tener los cuerpos de santos y mártires dentro de la iglesia, pues algunos incorruptos, otros no. Y pues obviamente, ¿qué le diría a Fernando cuando dice ese lamentable, pobres fieles, ¿no? Bueno, lo que hay que decirle es que está compartiendo este mensaje del pseudo teólogo, ¿no? Que en realidad no es el verdadero teólogo Sí. responde, sino que es alguien que usurpó ese nombre. Bueno, en fin. Pero, a ver, y tendría que también quejarse con las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, con los óleos, ¿no? Cuando, obviamente que no encontraron el cuerpo de Jesús muerto, sino que Jesús había resucitado, pero el respeto hacia los muertos es algo que ya viene del judaísmo. Entonces, y me parece que él no se anima a criticar esas cosas de las Sagradas Escrituras, empezando por ahí, ¿no? Después lo que hay que decir es lo siguiente. La exposición de los cuerpos incorruptos la iglesia los expone solamente cuando están incorruptos por un milagro. ¿Qué significa esto? Que no se les pone ninguna sustancia para mantenerlos incorruptos. Yo sé que en alguno que otro caso se han expuesto cuerpos que han sido embalsamados. Bueno, eso ha ocurrido también, pero la tradición de la iglesia es, bueno, a ver, la incorruptibilidad del cuerpo es signo de santidad. Porque Padre, porque por justamente ejemplo, yo sí tengo entendido que, por ejemplo, el Padre Pío y el Beato futuro santo Carlo Acutis, pues no están 100% incorruptos, o sea, como que tienen una máscara de silicona. Yo leí pues un artículo de Así Prensa sobre ese tema.
Sí, el Padre Pío creo que al menos estuvo incorrupto mucho tiempo. Lo Sí, que sucedió fue que no se corrompió su cuerpo por muchísimo tiempo y después le metieron esa masa de silicona, pero el cuerpo estuvo incorrupto muchísimo tiempo. Lo mismo el cuerpo de Santo Tomás de Aquino, creo que había un brazo que estaba incorrupto en su momento, después ya no lo estuvo más, me parece. El cura de Ars está incorrupto actualmente. Lo mismo Santa Gema Galgani, o sea, hay varios santos que están incorruptos. Y hay veces que, bueno, que el santo estuvo incorrupto por muchísimo tiempo y después ven que se empieza a corromper por algún motivo, por ahí por voluntad de Dios, bueno, ahí es como que lo conservan, pongámosle, ¿no? sí. Pero inicialmente no es que una persona la embalsaman para poder mantenerla incorrupta, no. Lo que hacen a veces con ciertos santos o con ciertos personajes que tienen fama de santidad es que los desentierran para ver si están incorruptos. Y si eso sucede, bueno, es un motivo más para pensar en su canonización, en su beatificación. Pero bueno, pero eso, yo no sé por qué Fernando tiene problema con ello, porque el tema que los protestantes tienen problema con los santos en general. Yo me daba cuenta, yo no estoy muy metido en mirar los videos. Yo prácticamente, si miro algún debate entre católicos y protestantes, miro 2, 3 minutos para ver de qué se trató la Sí, claro. cuestión, ¿no? Ayer, por ejemplo, entre Santiago Alarcón y otro muchacho, me miré los últimos 10 minutos porque tenía que justamente hablar del tema. Pero el debate duraba 1 hora y yo me vi los últimos 10 minutos, en fin, ¿no? Porque no tengo tiempo, honestamente. Sí. Pero tienen una hazaña estas personas con la Virgen María. No sé qué les molesta tanto. Si la Virgen fue asunta al cielo, si la Virgen fue inmaculada, si los santos están en el cielo y están rezando por nosotros. Yo no entiendo esas, digamos, neurosis que tiene. Yo veo un problema psicológico ahí de esta gente, lamentablemente, ¿no? Porque Yo veo más demoníaco, ¿no? Porque cuando le tienen adversión tanto a la Virgen, sabemos que el demonio también la tiene, ¿no? ciertamente, yo veo una cuestión demoníaca también, pero también veo un problema psicológico, veo las dos cosas, ¿no? O sea, está el demonio que les mete esa idea y al mismo tiempo está la locura de ellos, ¿no? Porque en muchos casos yo lo que veo es que está, digamos, la maldad diabólica y la locura. Porque uno dice, a ver, si tiene sentido común, a ver, ataca otras cosas, ¿no? O sea, uno puede agarrar y empezar a discutir, no sé, el primado de Pedro, la infalibilidad papal, bueno, ese tipo de cosas tienen sentido, ¿no? Pero el ponerse, por ejemplo, Lutero era una persona mariana, Lutero no era una persona que se Sí. dedicaba, ni siquiera Enrique VIII, Tiene, ni tiene siquiera... escritos bellísimos hacia la Virgen. Exactamente, o sea, Lutero era mucho más mariano que todos ellos, o sea, ellos directamente aborrecen a la Virgen. Lutero era súper mariano, no tenía ningún problema Lutero ni con la Asunción, obviamente que en ese momento no estaba el dogma, pero sin embargo yo no creo que Lutero hubiese puesto objeciones con respecto a la Asunción de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Yo creo que Lutero con todo eso no tenía ningún tipo de problemas. Entonces, acá lo que uno ve es una hazaña contra los santos, una hazaña contra la Virgen, una hazaña contra todo aquello que, digamos, sea sobrenatural y pertenezca propio al culto de la iglesia. Lo que ellos no se dan cuenta, y esto lo quiero aclarar, es que nosotros no adoramos a los santos. Nosotros no, por ejemplo, no sé, se muere tu papá, se muere tu abuelo, ¿no le vas a dar el honor que merece? ¿Quién no hace un funeral? Acá los protestantes en Estados Unidos todos hacen un funeral para los papás, para los abuelos, a veces con el cuerpo presente, por ejemplo, ¿no? Todos honran a sus padres y a sus abuelos y a sus bisabuelos. Y nosotros tenemos bien claro que Jesucristo es el más importante. Una cosa que el otro día un protestante me preguntaba, pero ¿por qué necesito rezarle a los santos? Y yo le digo, no, bueno, le puedes rezar a Jesucristo directamente si quieres, pero los santos, a diferencia tuya, ya están con Jesucristo. O sea, ellos, tú por ahí tu fe vacila, tú no tienes suficiente fe en muchas situaciones. En cambio, los santos están cara a cara con Dios. Ellos realmente ya están confirmados en gracia. Entonces, un santo me puede ayudar a rezarle a Jesucristo cuando mi fe vacila. Y después hay otro punto.
los santos no podrían hacer absolutamente nada si no fuese por los méritos de Cristo. Supongamos que Cristo no hubiese muerto en la cruz, que Cristo no hubiese resucitado. Bueno, nadie podría hacer absolutamente nada. Si un santo puede rezar por nosotros, es en los méritos de Cristo. Lo mismo, nosotros podemos rezar los unos por los otros en los méritos de Cristo. Eso, siempre Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Pero sin embargo, una vez que Cristo muere, que resucita, Cristo con sus méritos nos habilita a nosotros para rezar los unos por los otros, porque ellos no te lo niegan eso. O sea, cuando uno le dice, puedes orar por mí, ellos lo hacen. O una persona, puedes orar por tal persona, lo hacen. Bueno, los santos están arriba, están en el cielo. Y me parece a mí que el hecho de que una persona esté incorrupta, al menos les tiene que llamar la atención, bueno, o viene del demonio eso, o viene de Dios. Y por lo general, si por ejemplo el Padre Pío, si San Juan, no San Juan, sino el cura de Ars, San Juan María Vianney, sí. Después, si hablamos de Santa Gemma, si los santos con su vida y con su incorruptibilidad, la incorruptibilidad de sus cuerpos, si han atraído tanta gente a Jesucristo, ¿puede venir eso del demonio? Y concluyo con esta idea, Miguel. Por ejemplo, ellos dicen que Roma es la gran prostituta, que el Papa es el anticristo. Dicen todo eso, ¿no? A ver, los abortistas, los que están con el crimen del aborto, odian al Papa, odian a la Iglesia Católica. Las feministas odian al Papa, odian a la Iglesia Católica. Después, aquellos que están a favor de la ideología arcoíris, de la ideología del género, odian al Papa, odian a la Iglesia Católica. Yo me pongo a pensar, cuando a veces las marchas de los LGBT, las marchas de los lobbies, y qué es lo que hacen cuando todos aquellos que defienden el marxismo cultural y que defienden toda esta cuestión demoníaca, ¿dónde termina la marcha? En una iglesia católica, donde la atacan, la defecan, hacen todo tipo de estragos. ¿Cómo esta gente que está con Satanás, cómo va a atacar a la iglesia católica si la iglesia católica es la gran prostituta? Y si el Papa es el anticristo. O sea, ¿cómo Satanás va a atacar a Satanás? Ese es el punto. Entonces ahí está la gran contradicción de los protestantes, que no se dan cuenta que se contradicen en todo esto, porque lo que han hecho los santos incorruptos, como lo que estamos viendo, es atraer a gente a Jesucristo. Entonces, realmente, si el diablo está produciendo esto, el diablo es un estúpido, porque el diablo lo único que está haciendo es atrayendo gente a la conversión a Jesucristo. Entonces, lo de Fernando es totalmente absurdo, o sea, se ve que algo le está nublando la razón. Él es inteligente, yo no lo voy a negar, ¿no? Inteligente es, pero también el diablo es inteligente, hay que acordarse de eso. Entonces me parece acá que le está jugando en contra otra cosa, ¿no? Lamentablemente. Ahora, ¿y qué pasa? Pues no solamente, claro, obviamente pues ya cada quien tendrá su juicio individual, ¿no? Pero es una pregunta muy válida, ya la hemos tocado, pero pues creo que vale la pena tocarla nuevamente acá por el tema de pues que Fernando era católico y ahora se va a una iglesia protestante, luterana, y ahora despotrica contra la iglesia católica. Un católico que fue bautizado católico y se va a una iglesia protestante, caso Fernando Casanova, y que habla mal de la iglesia católica y que es la ramera y que todo lo demás, ese cristiano puede ser salvo en otra denominación cristiana, apartándose de la fe verdadera, que fue católico. En principio no. ¿Por qué digo en principio? Porque fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso lo dice el numeral 846 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero el numeral lo que dice es: aquellos que, sabiendo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, deciden separarse de la Iglesia, esos no pueden salvarse. Ahora, no podemos ver la conciencia de las personas. No podemos nunca saber si Fernando o los que se fueron de la Iglesia Católica lo hicieron con conciencia. Lo que puedo decir, el caso de Fernando es complicado. Yo no voy a juzgar su conciencia, pero es complicado porque no es un ignorante. A eso es lo que voy, ¿no? No es un ignorante en muchos aspectos, pero lo que sí sucede con los intelectuales, esto lo puedo decir, y esto no necesariamente, en el caso de él,
sus actitudes externas, y hablo solamente de lo externo, sus actitudes externas muestran soberbia, es todo lo que puedo decir. Ahora, yo no puedo ver su alma ni puedo ver su conciencia como para juzgarlo, ¿no? Entonces, solamente la conciencia de Fernando la conoce Dios. En el caso de los intelectuales, lo que yo te puedo decir es que mientras uno más estudia, más dudas tiene. Eso es lo que sucede. Por ejemplo, a mí el tema de los ortodoxos, yo estuve en una duda si los ortodoxos no tenían razón. Porque la verdad que me puse a estudiar toda la historia de los concilios, me puse a estudiar los santos padres. El tema no es tan fácil, el tema de los ortodoxos. No quiere decir, a mí lo que me convenció de que el romano pontífice tiene que ser la cabeza de la Iglesia Universal es todos los cambios que los ortodoxos han hecho sin un magisterio infalible, como el Papa. Por ejemplo, han permitido un segundo matrimonio, algunos hasta un tercer matrimonio. Y después, una de las cosas que no me convencía de los ortodoxos es, yo lo que siempre dije es, si realmente si Dios es monárquico, porque siempre Dios ha defendido la monarquía, de alguna manera, ¿no? Si Dios es monárquico y él tenía pensado fundar una iglesia, no puede ponerle Dios 5 cabezas a esa iglesia, tiene que ponerle una. Esto fue un poquito, y después yo me puse a pensar, el Imperio Romano, si bien no es la iglesia, pero el Imperio Romano fue lo que preparó la iglesia. Y el Imperio Romano tenía un emperador único, pongámosle, ¿no? Y lo mismo Pedro, cuando uno analiza las escrituras, es siempre el que habla primero, es siempre el que digamos, bautiza a los primeros gentiles, es, digamos, el primero que habla en el discurso que convierte 3.000 personas, es el primero el que habla ante el Sanedrín. Después Pablo vuelve a Jerusalén a conocer a Pedro, pongámosle, ¿no? Y es el único que le queda el nombre Kefas, el único. Los demás apóstoles a los que le pusieron Bonerges, ese nombre no prevalece. En el año 55, Kefas es lo que prevalece, no lo demás, ¿no? Todas esas cosas me dijeron, bueno, tiene que ser la iglesia de Roma con sus 24 ritos. Yo no tengo otra respuesta, porque si hay una iglesia verdadera dentro del cristianismo, tiene que ser la iglesia católica. Pero yo me planteé siendo sacerdote, te aclaro, yo me planteé, tienen razón los ortodoxos y estuve a punto de, no de hacerme ortodoxo, pero de pedir un año para pensarla, porque la verdad que para mí fue una crisis muy grande el tema de, a ver, ¿cómo es el tema? Busquemos la verdad, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, y el cardenal Ratzinger, que él era un intelectual, o sea, el Papa Benedicto, él realmente era un intelectual. Yo soy un simple monaguillo, pero este hombre era verdaderamente no quiero decir padre de la iglesia, pero merece serlo, ¿no? Él dijo que pasó por muchas noches oscuras del intelecto, justamente por todo lo que él ha estudiado y por todas las preguntas que uno se hace cuando uno estudia. Yo te digo, Miguel, los que estudiamos nos hacemos muchas preguntas. Entonces, me acuerdo lo que hacía Santo Tomás. Santo Tomás, que era el hombre más inteligente de su tiempo, y dicen que es el más sabio de los santos y el más santo de los sabios. Santo Tomás, cuando no entendía algo, iba y metía la cabeza dentro del Santísimo y se humillaba. Decía, bueno, no lo entiendo, se lo dejo a Dios, pero me imagino que Santo Tomás tenía miles de dudas, miles de preguntas, miles de... Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando un intelectual deja la Iglesia Católica, tampoco hay que juzgarlo, tampoco, porque puede ser una noche oscura el intelecto. Claro. Hay muchas preguntas que uno se hace y que uno necesita resolverlas. Bueno, en fin, después llega un momento en que uno no tiene todas las respuestas y uno tiene que finalmente dar el paso de humillarse y decir, bueno, me humillo ante Dios, sé que no lo puedo entender todo, hasta acá llegué. Pero bueno, dicho todo esto, ¿no? La persona que abandona la Iglesia Católica puede hacerlo con conciencia de que es la Iglesia verdadera. Si sabe que es la Iglesia verdadera, no se puede salvar, porque es consciente de que la Iglesia Católica es la verdadera y que fuera de ella no hay salvación. Si no lo sabe, bueno, aunque está equivocado, porque se está yendo a una iglesia falsa, Dios no lo juzga por ese pecado porque él realmente no quiere pecar, sino que está pecando per accidens, o sea, se está equivocando, pero se está equivocando sin querer equivocarse. Entonces, en ese caso, Dios lo va a juzgar por la fidelidad a su conciencia. Ojo, no lo va a salvar el luteranismo, no lo va a salvar ni el anglicanismo, no lo va a salvar ninguna religión falsa.
lo va a salvar Jesucristo y la Iglesia Católica por su buena voluntad, porque esa persona, si supiese que la Iglesia Católica es la verdadera y si supiese que Jesucristo es el único Salvador, esa persona no dudaría un segundo en convertirse. El problema es que es ignorante, ¿no? Entonces, quien abandona la Iglesia Católica hay que ver si lo hace con conciencia o si lo hace con ignorancia invencible. El caso de Fernando, yo lo que puedo decir es, no sé cuál de las dos tiene él, lo que sé es que externamente muestra mucha soberbia. Ahora, la conciencia la ve Dios nomás, no la podemos juzgar nosotros. Yo aliento a todas las personas a rezar por él y a rezar por su conversión. Ojalá que vuelva a la casa del Padre, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo. Pero lamentablemente, a mí la actitud de Fernando me parece muy luciferina, o sea, tiene olor a azufre, eso es lo que digo, ¿no? Ojalá me equivoque, ojalá que no sea así, ojalá yo esté totalmente equivocado y Fernando pueda salvar su alma, pero tiene una actitud que realmente me hace pensar que hay algo raro ahí, ¿no? Sí, sí, pues y nuevamente pues pedimos oración. Padre, por allí hay un sectario o una sectaria, porque no sé, porque tiene el nombre Maranata, el Señor viene. Y usted pues a veces no le responde a los sectarios o tiene pues algún tipo de trato especial, ¿no? Para los fanáticos sectarios, ¿no? Y yo he leído este comentario en varias oportunidades. Ahorita usted citó el catecismo y esta persona se ríe, ¿no? Y lo voy a poner, bueno, yo generalmente tampoco le presto atención a los sectarios, pero sí, hay veces que este tipo de comentarios pues pueden confundir a algún católico pues mal formado, pues o que esté pues allí apenas empezando, ¿no? Entonces, cuando usted citó el catecismo, pues esta persona se rió, ¿no? Entonces, hay muchos protestantes que dicen, los católicos, ellos y su catecismo y nosotros los verdaderos cristianos con la Biblia. ¿Qué le respondería a esa persona en especial y a los que piensan así, obviamente? Justamente el Catecismo es el libro que más cita la Biblia, tiene como 22.000 citas de la Sagrada Escritura. O sea, nuestro catecismo no ignora la Biblia. El problema con los sectarios en general es que ellos no pueden justificar el uso de la Biblia. Ahí está el punto. No hay ningún sectario que pueda demostrar que la Biblia es palabra de Dios sin la Iglesia Católica. Eso, yo te digo, he discutido con muchísimos protestantes y muchísimos evangélicos, o sea, cuando hago los domingos, que ahora tengo, por ejemplo, una nueva política. Los domingos, cuando yo hago mi vivo, si aparece un sectario como ese Maranatá, lo que le digo es, a ver, ¿entra al vivo o te bloqueamos? Ese es un poco el Claro, digo, para que exponga, ¿no? claro, entra a conversar conmigo o te vas, le digo, porque si no, si vas a estar molestando en el chat, te vas directamente. Pero bueno, lo que yo quiero decir es todo lo contrario. Nosotros lo que hacemos es interpretar las Sagradas Escrituras a la luz de la tradición de los discípulos de los apóstoles, que son los santos padres, como San Ignacio de Antioquía. Y por otra parte, nosotros tenemos una tradición de 2000 años, eso es lo que vamos, ¿no? Yo no le voy a creer a un pastor del siglo XIX, a un pastor del siglo XX. O sea, pensemos que Lutero era un sacerdote católico, empecemos por ahí, ¿no? Lutero dijo solamente la Biblia, un principio que él jamás pudo demostrar, porque él rechazó la Biblia. Él quitó los libros que realmente no le convenían a su doctrina. Que muchos dicen, no, en realidad él está siguiendo el canon masorético. No, no es así. Porque en realidad Jesucristo y también los apóstoles, que eran todos de Galilea, usaban la Septuaginta, o sea, usaban la versión de los 70. Cristo, cuando estaba en Egipto, usaba el mismo canon que usamos los católicos hoy en día. Y por otra parte fue la Iglesia Católica en el Sínodo de Roma primero y después en Cartago y en Hipona. Cartago y Hipona fueron aprobados por Roma. Fue la Iglesia Católica que después de 4 siglos dijo, estos libros sí, estos libros no. Así que mal que le pese a los sectarios, no tendrían Biblia si no fuese por la Iglesia Católica. Y a esa persona que está comentando en el chat, lo que yo le quiero decir simplemente es lo siguiente, ¿no? Si realmente su actitud viniera de Dios, no estaría burlándose de los católicos, porque yo no entro a canales protestantes a burlarme. Yo menos. Yo menos. No necesito eso. O sea, justamente en mi cuenta de X, tú sabes que X es muy agresivo muchas veces, ¿no? Yo aprovecho las objeciones de los protestantes para formar a los católicos, ¿no? A veces la gente me dice,
padre, ¿por qué usted pierde tiempo con los sectarios? No, no es que pierdo tiempo. Mi contestación al sectario es para el católico, para que el católico sepa cómo responder a esa objeción. Yo sé que el sectario no le interesa, bueno, en fin. Pero es increíble cómo esta gente necesita meterse. Yo digo que son como sanguijuelas que le chupan la sangre a la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque si no existiese la Iglesia Católica no tendrían cómo ganarse el pan. O sea, todos los youtubers que están ahí ganándose el pan con YouTube, uno agarra y uno ve las publicaciones que hacen. Tienen 50 videos, 40 son contra el Papa y los otros 10 son contra la Iglesia Católica. O sea, yo digo, no existiera la Iglesia Católica, no tendrían cómo ganarse el pan, no tendrían cómo comer, digamos, ¿no? O sea que van a desaparecer ellos antes que la Iglesia Católica, porque obviamente la Iglesia no va a desaparecer, nosotros vamos a estar hasta el final de los tiempos, Cristo prometió el Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. Es cuestión de tiempo, el arrianismo desapareció después de 5 siglos. Bueno, hay sectas que ya han desaparecido, por ejemplo, hay sectas evangélicas que tenían un pastor, el pastor Pepito, pongámosle, ¿no? Y ese pastor se murió y ninguno siguió su misión y ya esa secta desapareció. O sea, digamos, sabemos que son estériles, que nunca van a llegar a ninguna parte y sabemos perfectamente que por la actitud que tienen, porque esa es la actitud que tienen de meterse a tu canal o meterse al mío, uno ve que no buscan el diálogo. Lo único que buscan es el choque, el enfrentamiento, el agredir a los católicos. Bueno, no te cree nadie con esa actitud, mi amigo. Ojo que también hay católicos que hacen lo mismo, ¿eh? Yo no estoy diciendo Sí, que... sí, total. Pero justamente yo a los católicos les digo, no hagan eso. O sea, si van a dialogar con los hermanos separados, háganlo respetuosamente. Yo, por ejemplo, los domingos a la noche, mi regla es esa. Puede entrar un hermano separado a conversar conmigo, pero no admito insultos y no admito tampoco faltas de respeto ni a mí ni a mi audiencia. Entonces, estemos de acuerdo en estar en desacuerdo, pero siempre con respeto. A los católicos lo que les recomiendo es no imiten esa actitud de los sectarios, porque en realidad lo que ahí se está mostrando es que estamos cayendo tan bajo como caen ellos, ¿no? Igual. ¿Y qué cosa dijo Jesucristo? Dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Con los sectarios no perdamos tiempo. Si hay alguno que realmente sea un evangélico, un protestante, que quiera dialogar, que quiera conocer la verdad, esa persona es bienvenida. Ahora, el sectario anticatólico, lo que tenemos que hacer es combatirlo, refutarlo, obviamente refutar sus ideas, pero hay que hacer como con los fariseos, hay que rezar por ellos, porque solamente Dios les puede tocar el corazón, ¿no? A gente que tiene la cabeza tan lavada como ellos, lo único que podemos hacer es rezar, pero bueno, después refutar sus ideas para que los católicos sepan cómo responder a esas objeciones, porque mal que mal, esta gente confunde a varios, ¿no? Entonces no hay que dejar que confundan a nuestra gente. Por eso voy a empezar, Miguel, si Dios quiere, esta semana, por ahí, este viernes voy a empezar con cursos de apologética para que la gente lo sepa. Así que eso va a ayudar para que la gente sepa defenderse en una conversación contra los sectarios y contra gente que ataca nuestra fe, ¿no? Pero siempre la mejor defensa es el amor, acordémonos, ¿no? El amar al prójimo y le respondemos, lo refutamos, pero porque queremos su bien. Queremos que se convierta y que tenga vida eterna. Así que recordemos, nunca hay que defender la verdad sin caridad, porque la verdad sin caridad es brutalidad. Como decía mi obispo, la caridad sin verdad es sentimentalismo, pero la verdad sin caridad es brutalidad, ¿no? Cuando conversen con un hermano separado, defiendan la verdad, pero siempre con caridad. No hay que caer bajo de justamente caer en el ad hominem, o caer en el insulto, o caer en la descalificación, porque eso no es cristiano, ¿no? Así es, así es. Padre, ya para ir finalizando, pues ya apartándonos un poquito del tema de Fernando, pues que nuevamente pedimos oración por él y que deje, ¿no? Si quiere ser luterano, pues que sea luterano. Oramos, obviamente, para que regrese a la iglesia, pero deje de perseguir a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo, ¿no? Alejándonos un poquito de ese tema, padre, me gustaría conocer, pues, su opinión de estas primeras semanas del Papa León. ¿Qué le ha parecido? Porque pues cuando
no lo habían ni siquiera nombrado, ya había mucha gente, ese papa es progre, ese papa es no sé quién, ese papa es lo otro. Entonces me gustaría conocer como su opinión, porque he visto por ahí pues ya como algunos videos, como que el papa iba caminando y llegó alguien con una bandera de esta del arco iris y el papa pasó de largo, pues no sé si mucha gente dice, no, fue que no lo vio. Otros dicen que pues obviamente tiene buena visión y siguió de largo y pues ha dado declaraciones que obviamente la prensa llama polémicas, ¿no? Pero no hay nada de polémica decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no? O sea, eso no es polémico, eso es ser cristiano, eso es ser católico, ¿no? ¿Qué le ha parecido estas primeras semanas del Papa León, padre? Yo creo que la está rompiendo, como decimos en Argentina. Yo estoy muy contento con el Papa León. No quiere decir que en el futuro algo no me vaya a cerrar o, por ejemplo, Ajá. o no vaya a estar de acuerdo con él, porque no tenemos que estar de acuerdo en todo con el Papa, pero hay que respetarlo. Pero aquí y ahora estoy súper contento. Inclusive lo de la bandera del arco iris, dicen que era la bandera de la paz, de no sé quién, pero a mí me parece que el Papa estuvo muy inteligente porque yo lo vi y él a propósito, él los vio, no es daltónico. Claro. Él los vio, se cruzó para el otro lado porque dijo, no me importa si es la bandera del arco iris. El punto está que, por más que no lo sea, después lo iban a relacionar con esa foto. Claro. Entonces, como que estuvo muy inteligente en ese sentido. Y, por ejemplo, acá en Estados Unidos se mostró el hermano, que el hermano me parece bastante imprudente, sinceramente. El hermano está contando cosas que no tendría que contar, pero resulta que estaba el hermano con la prensa y lo llama el Papa, justo en ese momento. Y cuando el hermano atiende, el hermano le dice Bob, o sea, de Robert, le dice Bob. Le dice, Bob, acá está la prensa conmigo. Y el Papa se queda, había sido recién elegido Papa, o sea, recién había salido al balcón, había saludado, fue justo el momento después. Y el Papa le dice, ¿ahora están contigo? Le dice. Y el hermano le dice, sí, están conmigo acá. Te llamo más tarde. Y le cortó el Papa al hermano, te llamo más tarde. O sea, ahí se ve que realmente es prudente, o sea, que no quiere hacer declaraciones así inmediatamente. Y después, bueno, se presentó como sucesor de Pedro, habló de la unidad, es mariano, fue consagrado Papa el 8 de mayo, o sea, fue elegido Papa el 8 de mayo, que es el Día de la Virgen de Luján para los argentinos, y León XIII es aquel que coronó la Virgen de Luján, casualmente, ¿no? Wow. O sea que después el nombre León, que San León Magno fue el que salvó a Roma de Atila, por ejemplo, y que logró la unidad, agarró un tiempo de guerras y logró la unidad en tiempos de guerra, ¿no? El concilio de Calcedonia dijo, ha hablado Pedro por boca de León, o sea, la famosa frase, ¿no? Que ahí justamente todos los padres conciliares de Oriente y de Occidente reconocieron en el Papa al sucesor de Pedro. Después León XIII, obviamente, un gran legado que condenó el comunismo, condenó el liberalismo, promovió la doctrina social de la Iglesia, bueno, en fin. Yo creo que ha empezado muy bien, yo estoy muy entusiasmado con el Papa León, me gusta muchísimo. Y bueno, vamos a ver cómo sigue, porque yo no voy a augurar que va a ser un pontificado de santidad, no lo sé, ¿no? Pero yo lo que estoy diciendo es, si continúa por este camino, yo creo que vamos a tener un gran papa. Ahora bien, le quiero aclarar a la gente, yo no quiero que el papa haga lo que yo quiera, aclaro, ¿no? Porque ese es un gran error de muchas personas. Muchas personas dicen, bueno, porque el papa no cumplió mis expectativas, entonces ya directamente no lo quiero. Y no es así la cosa. ¿Por qué el Papa tendría que hacer todo lo que te gusta a ti? Ahí está el punto, ¿no? Claro. El Papa no siempre va a hacer las cosas que nosotros queremos, porque él tiene una visión general de todo y nosotros tenemos una visión muy limitada. Entonces, qué sé yo, a mí me encantaría que el Papa permita la misa tridentina, que la permita, me encantaría, pero si no lo hiciera, bueno, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué toma la decisión de no permitir la misa tridentina y dejar el motu propio de Francisco, ¿no? Qué sé yo. Pero yo no espero que él haga lo que yo quiera. Yo lo que espero es que él cumpla lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Él dijo, es necesaria la unidad, es necesario sanar heridas, ¿no? Eso me parece muy importante, el tema de la unidad, porque Cristo dijo que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Si nosotros queremos que los hermanos separados vuelvan a la iglesia y estamos divididos entre nosotros, no es un buen ejemplo, ¿no?
Entonces, si este Papa logra al menos un poquito la unidad entre los católicos, yo creo que va a ser un gran Papa. Y después, a mí, digamos, la esperanza que yo tengo en él es que realmente yo lo veo humilde, es un papa, es un hombre humilde, un hombre que uno ve que realmente no se la cree, no se cree superior, y al mismo tiempo es un hombre que de entrada ya está trabajando por el bien de la iglesia. Por ejemplo, ya nombró a algunos cardenales, por ejemplo, al cardenal Tagle lo sacó del lugar donde estaba y puso a otro, ya está haciendo cambios, ¿no? Entonces uno ve que es un hombre que se ha puesto a trabajar de entrada. Vamos a ver cómo sigue. Hay que rezar mucho por él porque ciertamente yo creo que la prensa lo va a empezar a atacar. También no solamente la prensa, sino los poderes mundiales, ¿no? La masonería, el sionismo lo van a empezar a atacar. Así que hay que rezar mucho por él porque es una cruz muy ¿Cómo pesada. cree, padre, usted que vive en Estados Unidos y pues sabiendo obviamente el talante ególatra de Trump? ¿Cómo cree que tendrán esa relación? ¿Se reunirán pronto? Bueno, supuestamente se van a reunir, obviamente, porque es el primer papa americano, bueno, y al fin también jefe de Estado, ¿no? Y se reúne con los presidentes de los países. Pero pues yo no creo que se la va a poner como tan fácil a Trump, no lo sé. Te voy a hacer una corrección. El primer papa americano fue Francisco, es el segundo. Exacto, norteamericano, norteamericano. Sí, sí, sí. No, yo pienso que digamos, la relación con Trump va a ser una relación interesante. No digo que vayan a estar de acuerdo en todo, pero ante Sí. todo me parece que también es providencial de parte de Dios para Trump esto. ¿Por qué razón? Porque nadie esperaba un papa de los Estados Unidos. Todos decían, bueno, no queremos identificar a la Iglesia Católica Bueno, con... los conspiranoicos, ¿no? Que cuando vieron la foto de Trump, eso fue un mensaje para el Vaticano. Sí, no, nada que ver. O sea, ni Trump se imaginaba un papa de Estados Unidos. Absolutamente no, ¿no? Pero yo pienso que si hubiese salido el cardenal Burke, ahí sí podía ser una cuestión. Podían quizá pensar que la iglesia y el Estado estaban totalmente unificados. Ahí uno podría imaginarse eso. A mí me encanta el cardenal Burke, aclaro, ¿no? Pero el cardenal Burke como que tenía ideas demasiado definidas. O sea, era como que estaba demasiado de un lado. Y acá mucha gente cuando yo digo esto me dice, padre, pero usted es tibio, usted dice que no hay que estar ni de un lado ni del otro. No, yo lo que creo es que también hay que ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Porque, por ejemplo, en la situación mundial que vivimos, que es una situación muy delicada, donde está Rusia con la guerra en Ucrania, donde está Trump en Estados Unidos, donde está Milei en Argentina, donde hay un mundo tan dividido, es como que realmente tener a un papa que esté, por ejemplo, demasiado, me refiero políticamente, ¿no? Demasiado de un lado, eso puede generar conflicto. Entonces a mí me pareció, no se eligió un progresista acérrimo, por ejemplo, como los obispos alemanes, que ahí hubiese sido complicado para el otro lado, ¿no? No se eligió a un Sara o a un Burke, que yo los amo con todo mi corazón. Yo saltaba en una pata si era cualquiera de los dos, ¿no? Pero digo, bueno, no se eligió un Sara y un Burke, se eligió a alguien que no está etiquetado en ninguna de esas categorías, y me parece que es el hombre clave que puede lograr la unidad. Y la unidad hablamos en Jesucristo, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, con tal de lograr la unidad, aceptamos a los LGBT y les permitimos que comulguen, que se confiesen por más que están viviendo en pecado. No, estás viviendo en pecado, estás en unión libre, tienes sexo homosexual, no puedes comulgar ni confesarte. O sea, lo lamento, ¿no? La iglesia no va a aceptar nunca el pecado. La unidad no es en el pecado, la unidad es en la verdad. Pero con respecto a lo de Trump, a mí me parece que, ante todo, esto es un balde de humildad para Trump, porque no es el estadounidense más importante del mundo ahora. Ahora el Papa es más Exacto. importante que él, ¿no? Es un balde de humildad para él y al mismo tiempo es un hombre que, si bien no comulga en todo con lo que Trump promulga, sin embargo, él es republicano también, es un republicano un poquito más moderado, si uno quiere. Entonces ahí va a haber un balance de ideas y, digamos, no te puedo asegurar que se vayan a llevar bien, porque solamente Dios sabe cómo se van a llevar el Papa y Trump, pero me parece que el Papa tiene, ante todo, su experiencia como estadounidense.
después tiene al mismo tiempo su experiencia como religioso. Él fue superior de los agustinos por 2 períodos. Tiene su experiencia en Latinoamérica. Es doctor en Derecho Canónico, o sea, tiene formación europea, tiene formación latinoamericana, tiene al mismo tiempo formación estadounidense. Es como que tiene al mismo... fue prefecto de la Congregación para los Obispos, lo cual le dio un conocimiento de la Iglesia Universal impresionante, porque él era el que ayudaba al Papa a nombrar a todos los obispos de todo el mundo. O sea, yo creo que realmente él va a poder lidiar con Trump muy bien y va a tener la prudencia necesaria como para saber, bueno, en qué lo apoyamos a Trump y en qué no lo apoyamos. Y va a saber, por ejemplo, lidiar con los casos difíciles como inmigración. Por ejemplo, a Trump yo lo apoyaría en todo lo que sería, digamos, salvaguardar las fronteras. Es decir, bueno, no tenemos que permitir la inmigración ilegal, porque la inmigración ilegal, si tú no sabes quién viene del otro lado, si es un criminal, si es un delincuente, si es un narcotraficante, no lo puedes dejar pasar. Pero el Papa le diría, bueno, pero las personas que ya están adentro, las personas que ya están en este país y que ya tienen sus hijos, sus nietos y que no tienen récords criminales, a esas personas ayúdalas, o sea, no las dejes abandonadas, no las deportes, qué sé yo. Como que el Papa tendría en ese sentido un balance, o sea, por una parte ayudaría a Trump a proteger el país, pero al mismo tiempo le diría, pero ten misericordia con las personas que son inmigrantes y que no han cometido más pecado que cruzar la frontera ilegalmente. Que siempre aparece algún insensato que me dice, eso es pecado. A ver, yo conozco gente que cruzó la frontera porque los estaban persiguiendo los carteles. O sea, Claro. van a matar a tus hijos, van a matar a tu familia y no tienes otra opción. No todo el mundo es ilegal por los mismos motivos. Así que yo le pido a la gente, guárdense los juicios, ¿no? Pero dicho todo esto, ¿no? Yo creo que el Papa, y con esto concluyo la idea, yo creo que él tiene una gran oportunidad, una oportunidad única para entrar en el pueblo estadounidense y para poder realmente hacerse querer por la gente de acá, ¿no? El Papa Francisco, y esto te lo voy a decir a ti, Miguel, y a nuestras audiencias, yo creo que él con los argentinos, en fin, yo no lo juzgo, pero sin embargo, si él hubiese ido a Argentina, ni bien asumió, hubiese sido recibido como un héroe, o sea, prácticamente inclusive los no católicos, ¿no? Lo que pasa es que para mí el Papa sí cometió algunos errores políticos y fue el haber mostrado demasiada simpatía a los Kirchner. Eso fue lo que sucedió. Sí. Entonces ahí el pueblo argentino empezó a realmente a despreciar al Papa. Lamentablemente a mí me dio mucha pena porque era nuestro, era argentino. Entonces digo, eso para mí fue un error político de parte de él, pero bueno, un error político no es necesariamente un pecado, qué sé yo. Yo lo que digo es, fue un error político el haberse mostrado demasiado cerca de los Kirchner, que vamos a decir la verdad, ¿no? Los Kirchner son unos delincuentes, son comunistas, Total. son zurdos y son gente enemiga de la iglesia mal, ¿no? Entonces a mí me pareció eso un error garrafal. Pero bueno, a mí me parece que el Papa León, yo espero que no cometa esos mismos errores. Yo creo que él no los va a cometer, que él sabe. El Papa tiene que recibir a todos. Uno sabe que sea de izquierda, sea de derecha. A mí lo que me parece esencial acá, y esta es mi humilde opinión, o sea, mi humildísima opinión, porque no tengo la experiencia política que tiene el Papa. El Papa sabe mucho más que yo en este sentido, ¿no? Pero mi humilde opinión es que él no tiene que mostrar, digamos, una afiliación política con Trump o con los demócratas. Él tiene que condenar lo que es malo de cualquier grupo. Por ejemplo, claro, el aborto es malo, hay que condenarlo, sea quien sea que lo promueva. La eutanasia es mala, la ideología del género es mala y no me importa quién lo promueve, eso está mal. Y apoyo al político que promueva lo bueno y no apoyo al político que promueva lo malo. Entonces, de Trump, apoyar lo que es bueno de él, perfecto. Ahora, condenar lo que es malo, también. Esa tiene que ser la actitud de la iglesia, no decir somos republicanos, somos demócratas, no. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Y justamente buscar que Cristo reine en la sociedad y que se busque por sobre todas las cosas la gloria de Dios y la salvación de las almas. O sea que estoy entusiasmado, ojalá este Papa pueda realmente lidiar con Trump y pueda lidiar con el pueblo estadounidense, que muchos están entusiasmados, ¿no? Hay que aprovechar ese entusiasmo inicial, ¿no? Así es. Hermano, escriban en los comentarios si la transmisión ha sido fluida, porque por ahí alguien puso
que se cae a cada rato la transmisión. Pues yo he hablado pues esta hora con el padre y no se ha caído la transmisión. No sé si es el internet de esa persona que hace que la transmisión se le caiga. Entonces escriban en los comentarios pues si la transmisión ha sido fluida sin ningún corte. Padre, aquí creo que hay olor a zurdo en los comentarios y no sé si quiera responder, porque pues cuando dijo que los Kirchner eran delincuentes, alguien se rió y le preguntó, ¿y Milei? O sea, porque entonces ser anti-Kirchner o decir la verdad de los Kirchner ya lo hace seguidor de Milei. Entonces no sé qué le quiere responder a esa persona. Yo no lo voté a Milei, para que esa persona sepa, ¿no? A Milei no lo voté. Ciertamente yo creo que Milei es menos malo que los Kirchner. O sea, pienso que si yo hubiese estado en Argentina, probablemente lo hubiese Y está votado. haciendo algo súper bueno en la economía, ¿no? Al parecer, por lo que he leído Sí, y he sí, visto. por ese lado sí, ¿no? Yo creo que Milei es mucho mejor que los Kirchner, eso es lo que creo. Ahora, Milei no es bueno, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Es sionista, por ese lado es liberal, después por otra parte es un hombre que además ha atacado a la Iglesia Católica varias veces, no está No, se poniendo... perdonó con el Papa. Sí, sí, se perdonó, pero por una cuestión política, vamos a ser sinceros, ¿no? Mm. Porque toda la gente que lo rodea lo odiaba al Papa Francisco, bueno, en fin. Pero también podemos decir que, digamos, no hay voluntad política de parte de él para remover la ley del aborto, que si hubiese más voluntad política, capaz que la ley del aborto podría cancelarse y se podría defender la vida de mejor manera. Pero aclaramos una cosa, ¿no? Lo que yo voy a decir acá es lo siguiente, al menos Milei no está a favor del aborto, empecemos por ahí, que los Kirchner fueron los que aprobaron. Él no está a favor de la ideología del género, que mutila a hombres y mujeres y también destruye a niños, ¿no? Él no está a favor de la ESI, que justamente la educación sexual es la sodomización de nuestros niños, ¿no? Y él, a esas personas que realmente quieren el modelo de los Kirchner, lo que les voy a decir es, a ver, gente, los Kirchner dejaron el país con 55% de pobreza. O sea, ¿era realmente el modelo perfecto? Era realmente, porque no estamos diciendo que Milei sea un santo. Yo no soy mileísta, yo no soy libertario. Pero lo que sí les puedo decir es que el socialismo es lo peor de lo peor. O sea, el Papa Pío El XI, peor cáncer de nuestra historia. Se lo exactamente, dice un venezolano. exactamente, váyanse a vivir a Venezuela, váyanse a Sí. vivir a Cuba si realmente ustedes quieren ser socialistas, pero el socialismo comunista dejó 100 millones de muertos, o sea, no permitió las libertades fundamentales como la libertad religiosa, mataban a la gente por el simple hecho de creer en Dios, ¿no? Y después esclavizaban a los pueblos. Mientras Fidel Castro tenía una cuenta de $1.000 millones, el pueblo cubano buscaba en la basura comida. Entonces, no vengamos con hipocresía, no vamos a ser sinceros acá. O sea, yo no soy políticamente correcto. Pío XI condenó el comunismo y dijo que era la vergüenza de nuestro tiempo, y lo hizo en la Divina Redemptoris, como también lo hizo Pío XII y como también lo hizo el Papa Juan Pablo II, condenando la teología de la liberación en Libertates Nuncios y en también Libertates Conscientia, que la formuló el entonces cardenal Ratzinger, pero las aprobó el Papa, ¿no? Entonces, no, yo no digo que Milei sea el salvador de la Argentina, yo no lo digo eso. Me parece que Milei es el, digamos, menos malo, si uno quiere llamarlo de alguna manera. Es malo, pero no es tan malo como los Kirchner, eso es lo que yo pienso. Y bueno, Milei, ojalá que algún día se pueda poner un político santo, ojalá que se pueda poner un político, ojalá tengamos a San Luis Rey de Francia, pero por el momento era lo que había. Los Kirchner no era una opción. Bueno, Milei era lo que había. Ojalá que el día de mañana haya alguien mejor que Milei, ¿no? Pero aquel que realmente apoya a los Kirchner, yo lo que les voy a decir es, sáquense la venda de los ojos, porque 55% de pobreza, ¿eso qué es? Eso, digamos, la culpa la tiene Milei de eso. O sea, 18 años gobernó el kirchnerismo, en total 12 años entre Cristina y Néstor, y después, bueno, 16 años gobernaron los kirchneristas, y 28 años gobernó el peronismo. O sea, el peronismo en total de los 40 años de democracia, 28 fue el peronismo. ¿Me van a decir que el país está destruido simplemente por un año de Milei? Eso es no ver la realidad, como se dice en filosofía, no chocarse con el actus essendi, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
Así es, así es. Padre, ya para sí, ya la última pregunta para finalizar, porque no sé, hay alguien que debe tener debe estar inquieto con algo porque ha escrito el comentario como muchas veces. Dice, padre, Miguel, pregúntale al padre si un católico puede enseñar, o sea, me imagino predicar, enseñar con una camiseta negra de calavera, algo así. No sé a qué se refiere, pues me imagino que vio a algún católico predicando con una camiseta de calavera. Pues yo anteriormente me gustaban esas camisetas de calaveras, pero no sangrientas, sino como de mexicanas, ¿no? Que ellos utilizan mucho el tema de las calaveras. Y yo lo usaba, ¿no? Inclusive en mis primeros videos en YouTube salía así y me criticaban. Ya pues me he ido como madurando y ya no me gustan, pero pues no sé qué opinión pueda darle a esta persona que está como con una inquietud. Bueno, hay que ver, por ejemplo, los cartujos tenían una calavera que estaba enfrente de ellos que decían, como tú te ves, yo me vi, como yo me veo, tú te verás. Era para El padre recordar Rabasi que tiene una, ¿no? Él me dijo una vez en una entrevista. la calavera se puede usar como signo de que nos vamos a morir y que tenemos que estar en gracia. Ahora, si la calavera es algo demoníaco, es el problema. Claro, Hay que ver qué significa, no tanto la calavera en sí, sino cuál es el significado de esa calavera. Porque, por ejemplo, los mexicanos tienen la Santa Muerte, pero la Santa claro. Muerte es un demonio, es un culto supersticioso y sobre todo es el culto de los narcotraficantes y de los carteles. La Santa Muerte no, pero si es una calavera tipo de los cartujos, bueno, ahí sí, ¿no? Habría que averiguar qué tipo de calavera es esa y qué tipo de mensaje se está dando, ¿no? Si es un mensaje cristiano para recordar la buena muerte, que tenemos que morir en gracia, perfecto. Si es un mensaje demoníaco, ahí ya no. Dice la persona que es disfrazado de calavera. Disfrazado de calavera. Lo mismo, el criterio es el mismo. Yo me puedo disfrazar de calavera, por ejemplo, para un evento religioso. Eso pasa en Italia, cuando, por ejemplo, se recuerda el Día de Todos los Difuntos, ¿no? Hay veces que hay una procesión y hay gente con, por ejemplo, capuchas de calavera. ¿Cuál es el significado en ese pueblito? Es para recordarle a la gente, algún día nos vamos a morir. Tenemos que estar confesados, tenemos que estar en gracia. Ahora, es muy distinta la calavera, por ejemplo, de Halloween, ¿no? Que ya es muy distinta, ¿no? O, por ejemplo, es muy distinta la calavera de los satanistas, que lo que es signo del demonio, signo demoníaco. Entonces, el criterio es la simbología que tiene la calavera, o sea, ¿cuál es la simbología? Porque puede significar algo católico, cristiano, como la Santa Muerte en el sentido de morir en gracia, o puede significar el culto al diablo. Entonces habría que ver en qué sentido está ese disfraz o esa calavera por ejemplo, de la polera, ¿no? Que hablaban recién. Así es, padre. Muchísimas gracias y de verdad que pues esta conversación como todas han sido de verdad de gran bendición. Estoy pues invito también a todas las personas para que también empiecen el curso con el padre Tomás de apologética. Padre, ¿a qué hora lo va a hacer para que la gente esté pendiente? En principio tengo intención de hacerlo todos los viernes, pero si se suscriben a mi canal ahí en YouTube, que es el canal FR Tomás Veroch con la cuenta verificada y estoy celebrando la misa con una casulla blanca, ahí les aparece la notificación 12 horas antes, ¿no? En Ok, principio va a ser los viernes a las 9:30 de la noche, de horario de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y voy a hacer, así como hice unas 10 clases sobre la Inquisición, la idea es hacer unas 10 clases de apologética y nos vamos a basar en el libro del verdadero teólogo responde, o sea, vamos a basarnos en el libro donde dice la Biblia en el qué, verdadero. el verdadero, sí, el original, ¿no? No el pseudo, sino el original. Y me parece que ese libro también yo se los recomiendo, está en PDF en Google, se llama ¿Dónde dice la Biblia qué? Miguel Ángel Fuentes. Es uno de los mejores libros de apologética que hay, aunque no niego que haya otros, como el que recomienda Miguel, o como el que recomienda Santi Sí. también, pero sin embargo, todos esos libros, también, por ejemplo, un libro muy bueno de apologética que yo lo voy a combinar con estas clases es el libro de La crítica a la sola escritura de Juan Carlos Monedero. Ese libro está muy bueno también, es un poquito profundo, digamos, pero sin embargo también lo recomiendo.
respondo brevemente, Miguel, a la persona que me decía, usted habla desde los Estados Unidos, ¿no? Ajá, es Eh, es la misma es la persona que estaba misma. hablando de Milei. Eh, yo creo que vale la pena responder eso porque, primero, es cierto que yo estoy en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo tengo familiares en Argentina. Tengo mi mamá en Argentina, por ejemplo. Y ustedes no tienen ni idea lo que sufre una persona cuando ve sufrir a los familiares, ¿no? Yo les digo, en Me lo tiempo digan de a mí que tengo a mis padres en Venezuela también. exactamente, ustedes no comprenden a la persona que está fuera del país, porque está bien, yo puedo estar sin problemas económicos, que no necesariamente es así, porque estar en Estados Unidos no quiere decir que uno no tenga problemas económicos, pero bueno, no voy a hablar de ese tema. Lo que quiero decir es, ¿estoy en un país del primer mundo? Sí, pero por ejemplo, cuando yo viví el tiempo del kirchnerismo desde Estados Unidos, yo tenía muchos familiares súper desesperados que nunca me pedían nada, pero me empezaron a pedir ayuda económica porque estaban realmente desesperados, que no tenían trabajo, que esto y lo otro. Yo creo que en tiempo de kirchnerismo fue el tiempo que más dinero tuve que mandar para la Argentina, por ejemplo. Entonces, justamente eso nos afecta a nosotros los argentinos que estamos afuera. No porque tengamos que mandar plata, sino el dinero uno lo manda con muchísimo gusto, porque uno sabe que $50 en Argentina vale muchísimo, pongámosle, ¿no? Claro. Pero a uno lo que le duele es ver a los familiares que no tienen estabilidad, que no tienen seguridad, que realmente, inclusive que no pueden practicar su fe católica porque son perseguidos, por ejemplo, que tienen que hacer homeschooling, porque en la escuela les enseñan la ideología del género y les enseñan la ESI, ¿no? Entonces no juzguen a la persona que está afuera, porque yo está bien, no estoy en el país como para poder hablar, pero ustedes tampoco están en mis zapatos, como tampoco están en los zapatos de Miguel, ¿no? O sea, estando afuera nosotros vemos el sufrimiento de nuestra gente y no somos indiferentes, ¿no? O sea, yo les puedo decir, desde acá, desde Estados Unidos, he ayudado a la Argentina en muchas maneras. No soy un santo, soy un gran pecador, pero me parece a mí también que así como no puede hablar mucho el que no está en el país al no ver lo que está pasando, tampoco puede hablar mucho la persona que no está afuera. Y les digo más, los que estamos afuera no quiere decir que no conozcamos la situación del país. Yo no necesito violar para saber que violar está mal. No necesito matar para saber que matar está mal. Un ginecólogo varón no queda embarazado, sin embargo es ginecólogo y ayuda a mujeres embarazadas. O sea, la realidad de Argentina la puedo ver mucho más objetivamente yo desde afuera que los que están adentro, porque los que están adentro, al estar sufriendo este tema, justamente a veces son demasiado parciales, ¿no? Como lo sufren, ven todo simplemente desde un punto de vista. Los que no estamos ahí y vemos todo el panorama desde afuera, a veces tenemos un mejor juicio, porque por más que no estemos en el país para sufrir las penalidades de tal gobierno a tal otro, podemos ver no solamente lo que dice la gente del país, no solamente lo que dicen los familiares, no solamente lo que dicen los amigos, sino podemos ver lo que dice el mismo gobierno estadounidense, el mismo gobierno italiano, lo que dicen los demás gobiernos acerca de nuestro país. Así que es una falacia decir estás afuera, no puedes hablar. No, bueno, violar no se tiene que violar para saber que violar está mal, ¿no? Así que no hay que experimentarlo todo. Dicho todo esto, yo creo que ya aclaré esas preguntas de esta persona, ya le Sí, dedicamos el tiempo suficiente. ojalá que le haya quedado claro, pero bueno, en fin, ya sabemos cómo quizás son esas personas de ese tipo de posturas políticas, pues oramos también por ello. Padre, bueno, de verdad que como le decía, muchísimas gracias por este espacio, su tiempo, gracias también a las personas que son del Padre, del canal del Padre, los que son también de mi canal, pues vayan a suscribirse al canal del Padre, los que son del canal del Padre, pues suscríbanse acá, nos apoyamos entre todos. Y padre, si quiere, por favor, pues una oración final, pues para todas las personas que estamos acá conectadas y para los que luego van a ver esto en diferido. Con muchísimo gusto. Y bueno, a los de mi audiencia, tanto a los que están viendo esto por X y a los que están viendo esto por YouTube, les digo suscríbanse al canal de Miguel, que el contenido Muchas de él gracias, es padre. muy bueno, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos Amén. gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.
Amén, amén. Y les digo a las personas que no me estoy persignando al revés, si no es por la cámara, ¿no? Porque ya, ya varias personas me han escrito, ¿no? ¿Por qué te persignas al revés? Yo, no, no, no. La cámara lo Es refleja de así. esa forma. No sé si se lo han dicho, padre. Me lo han dicho y también me han dicho que doy la bendición con la mano izquierda. Digo, no, es la cámara, justamente. Ahí está el punto. Nosotros hacemos todo con la derecha. Así es, así es. Bueno, muchísimas bendiciones. Chao, chao.